Hola, buenos días. Mi nombre es Ochil Palomo y el día de hoy vamos a grabar un devocional que está basado en Primera de Crónicas 28:10. Entonces, antes de entrar de lleno a la palabra, al estudio, vamos a orar para que sea el poder del Espíritu Santo guiándonos y dándonos dirección. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Te damos gracias porque tú eres el que nos muestra, Señor, el ser guiados por el poder de tu Espíritu Santo, para que esta palabra que va a ser enseñada, va a ser hablada a través de mí, Señor, pueda llegar a nuestros corazones, a nuestra mente, que tengamos nuestros oídos dispuestos, Señor, para escuchar la voz que viene de parte tuya, Señor. Oramos a ti y te pedimos que en el nombre de Cristo Jesús prepare los corazones a los cuales esta palabra tiene que ser llegada. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ok, miren, pues antes de entrar de lleno al versículo, vamos a dar un pequeño contexto de en qué tiempo se desarrolla este tema o este versículo. En Primera de Crónicas 28, en el contexto, aquí está David diciéndole a su hijo que tiene que construir un templo para Dios. En el tiempo que David estuvo aquí en la tierra viviendo, no había un templo para el Señor, no había un templo donde las personas se pudieran reunir. Entonces, David estaba en el corazón de David construir un templo para el Señor. Pero entonces el Señor le dijo a David: no, tú no me vas a construir el templo, el que me lo va a construir va a ser tu hijo Salomón, ¿sí? Entonces el rey David le dio todas las instrucciones a su hijo para que construyera un templo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el templo era como un tabernáculo, era como casas de campaña, pero estaba dividido en varias secciones, que era el templo donde se iba a adorar a Dios. Entonces, como en ese tiempo pues ellos andaban caminando mucho, no tenían un lugar fijo donde se establecían para ellos vivir, David quería construir el templo y por eso en ese tiempo pues se le llamaba el tabernáculo. Y David dijo, bueno, si yo no voy a construir el templo, pues lo va a construir mi hijo, su hijo Salomón. Entonces, ahora sí vamos a entrar de lleno a ver qué es lo que nos está diciendo este versículo de Primera de Crónicas 28:10. Y dice así: de modo que toma esto en serio, le dice David a su hijo Salomón, que tome esto en serio de construir el templo, todas las instrucciones que el rey David le había dado. Dice: el Señor te ha elegido para construir un templo como su santuario. Sé fuerte y haz el trabajo. O sea que le dio una responsabilidad muy grande a su hijo. ¿Pero por qué? Porque el Señor ya le había dicho al rey David: tú no me vas a construir el templo, quiero que me lo construya su hijo. Y entonces David le da estas instrucciones a su hijo Salomón. Dice: sé fuerte y haz el trabajo. Entonces, esta palabra también nos está hablando a nosotros el Señor, porque como les decía anteriormente, en el Antiguo Testamento o en el tiempo de David no había un templo donde se reunían las personas para adorar a Dios, para buscarlo, para darle gracias. Y David construye el templo y entonces le da todas las instrucciones, todas las medidas. Todo eso fue dado por Dios a través de David, y David se lo dio a su hijo. Entonces, si nosotros aplicamos eso, o cómo lo veríamos ahorita en este tiempo actual, de decir, bueno, pues en aquellos tiempos no había templo, pero ahora que ya hay templo, pues hay lugares donde nos reunamos nosotros, ¿sí? Pero también el Señor ya habla de que el templo no nada más es un lugar físico o un lugar donde nos podamos reunir los puros domingos. Ahora el Señor dice que el templo es nuestro cuerpo. ¿Y cómo vamos a saber qué es nuestro cuerpo? Porque en el Nuevo Testamento hay una cita
que está en 1 Corintios 6:19. Y dice Pablo aquí, dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? O sea, ¿se fijan? Que ya no es el templo como antes, de que nada más estaba en 4 paredes y que nada más había un lugar específico para que toda la gente fuera a adorar al Señor y fuera y lo buscara. Dice ahora que nosotros no nos hemos dado cuenta, todos los que somos hijos de Dios y todos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, dentro de nosotros habita ese templo. ¿Y quién habita dentro de nosotros? El Espíritu Santo, porque el Señor nos ha elegido, así como eligió a Salomón para que edificara ese templo, a nosotros también ya nos ha elegido el Señor. Y Él también nos dice que somos hijos de Dios. Antes no éramos hijos, éramos una creación de Dios, pero cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador en nuestras vidas, pues ya somos hijos. Y para saber que somos hijos, está una cita también que dice, Juan 1:12, dice, pero a todos los que creyeron en Él, a quienes creyeron en Él, en Cristo Jesús, y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. O sea, a todos los que creemos en Cristo y hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos ese derecho de llamarnos hijos de Dios. Entonces, como somos hijos de Dios y como somos escogidos por Dios, pues ya dentro de nosotros está ese templo. Pero también aquí, como dice la cita, dice, esfuérzate y haz el trabajo. En ese tiempo le estaba diciendo el rey David a su hijo que hiciera el trabajo y que se esforzara por hacer el trabajo que Dios le había dado, porque tenía que ser un templo físico, ¿sí? Pero esta palabra, ¿cómo se aplica ahora a nuestras vidas? Si dentro de nosotros habita el templo del Espíritu Santo, nosotros ¿a qué nos debemos de esforzar? ¿O qué trabajo tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer el trabajo de obedecer a Dios. Por eso dice, esfuérzate en hacer el trabajo de obediencia a Cristo, de obediencia al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, esforzarnos, porque el templo del Espíritu Santo dentro de nosotros, que habita dentro de nosotros, pues esté limpio, ¿sí? Que no esté contaminado por lo que vemos, por lo que escuchamos o hasta por lo que pensamos, ¿sí? Porque acuérdense que dentro de nosotros está el templo y nosotros tenemos que esforzarnos por hacer lo correcto, porque el Señor dice que nos esforcemos. Y les voy a leer otra cita bíblica que también nos dice que nosotros tenemos que ser esas personas humildes y que tenemos que andar en humildad. En Colosenses 3:12 dice, revístanse de bondad, de humildad, de amabilidad y de paciencia. Entonces, ¿cómo nos vamos a revestir de eso? Cuando nosotros tenemos esa intimidad con el Señor, cuando nosotros vamos y lo buscamos, nosotros vamos a reflejar los frutos y los dones del Espíritu Santo, que es paciencia, que es gozo, que es dominio propio. Entonces, si Dios dice que su Espíritu ya habita dentro de nosotros, eso significa que nosotros, donde quiera que andemos, podemos buscar al Señor. No es necesariamente nada más asistir a la iglesia los puros domingos y toda la semana olvidarnos de que no nos acordamos del Señor, cuando el templo está dentro de nosotros, y a donde quiera que yo vaya, el templo pues va conmigo, ¿sí? Porque está dentro de mí. ¿Y eso qué significa? Que a donde quiera que yo vaya, Dios va conmigo. ¿Se imaginan? Muchas veces estamos tan afligidas, tan angustiadas, tan separadas a veces de Dios, porque no lo buscamos y estamos esperando que nada más llegue el domingo
para ir a escuchar la prédica, la alabanza. Cuando en nuestra casa podemos buscar al Señor, porque el templo está en nosotros. Y podemos, ahora sí que en nuestra casa, entrar en lo secreto y decir, entra en lo secreto. Entrar en lo secreto es entrar con Él en un espacio donde yo pueda hablar directamente con Él, donde yo le pueda decir, Señor, yo sé que tú estás aquí conmigo porque aquí está el templo. Ya no tengo que esperarme a que llegue el domingo para ir y nutrirme de ti. Para eso pues tengo la palabra de Dios que nos ha dejado el Señor, porque antes en el Antiguo Testamento no tenían la palabra. Ellos nada más conocían de Dios cada vez que iban al templo y que los profetas les hablaban o los sacerdotes hablaban con ellos, y de esa manera nada más tenían ese conocimiento porque iban al templo y luego hacían las fiestas también. Pero nosotros somos privilegiados porque ahora dentro de nosotros habita el templo del Espíritu Santo, y Dios quiere un templo que esté limpio, un templo que esté pues lleno de paz, porque Él dice, sean pacificadores. Y muchas veces, ¿cómo vamos a ser pacificadores? Pues si no buscamos a Dios en toda la semana, es difícil de ser pacificadores, porque luchas diarias todos los días hay. Entonces nosotros todos los días estamos luchando, y es lo que el Señor nos dice, que debemos de estar en constante comunicación con Él todos los días, en donde quiera que andemos, decir, Señor, pues tú dices en tu palabra que yo soy el templo del Espíritu Santo, y que si tú estás aquí dentro, que es el templo, pues a donde quiera que yo voy, el Señor va conmigo, y yo puedo decir, Señor, yo me quiero esforzar por hacer lo correcto, yo me quiero esforzar por hacer tu obra, que es reflejar a Cristo, que es ser un soldado de Cristo, que es representar a Cristo. Pero también sabemos que yo no lo puedo hacer sola, que yo necesito tener esa dependencia, yo necesito buscar más de Dios, yo necesito tener esa plena confianza de que a donde quiera que yo voy, Él está conmigo, y que en cualquier momento yo puedo hablar con Él por la situación que yo esté pasando, o tener un corazón agradecido por todo, porque Él dice, agradézcanme en todo, y saber que Él está escuchando mi oración, saber y entender que Él está conmigo, porque Él, así como eligió a Salomón, pues también me ha elegido a mí para ser su hija, y también así como le dijo a Salomón, esfuérzate y trabaja. Así yo también, nosotros nos tenemos que esforzar por ser humildes, por tener un corazón bondadoso, por mostrar más amor a los demás, porque Él nos ha enseñado en su palabra que eso es lo que tenemos que hacer, por ser pacientes con los creyentes y con los no creyentes, para poder reflejar a Cristo. Si el templo de Cristo que está en nuestros corazones va para todos lados, y si el templo está bien limpio, está bien alimentado, está bien nutrido de la palabra del Señor, las personas que están a nuestro alrededor, ¿qué van a ver? Van a ver a Cristo en nosotros, y eso es lo que quiere Dios, que seamos dignos representantes de Él, amándolo, buscándolo, siendo obedientes, y que las personas puedan ver el amor de Cristo, aunque las personas estén enojadas, molestas, irritables, nosotros podamos ser amables con ellas. ¿Por qué? Porque el templo está lleno del poder del Espíritu Santo, y nosotros podemos dar ese amor, ser amables con esas personas, porque nosotros estamos alimentadas de la palabra de Dios. Entonces, hay tantos
versículos donde el Señor nos dice que nos esforcemos. Por ejemplo, está Efesios 4:29 que dice: eviten toda conversación obscena, que nuestras palabras sean de bendición para quienes las escuchan. O sea, cuántas cosas nos ha enseñado el Señor, y muchas veces pues se nos olvida que el Señor nos escucha, que el Señor nos ve, que a donde quiera que yo voy, Él va. Y también nos dice que siempre busquemos la paz, que no busquemos los pleitos. También nos dice que pues que no seamos necios y que no discutamos con las personas necias, porque nos volvemos nosotros más necios. Entonces, si nosotros estamos bien pegados al corazón de Cristo, pues vamos a hacer, o vamos a esforzarnos por hacer lo correcto. Como también dice aquí en Eclesiastés 11:10: aleja de tu corazón el enojo y echa fuera de tu ser la maldad. O sea, todas esas instrucciones el Señor nos las ha dado. Por eso dice, le decía David a Salomón: trabaja y esfuérzate. Y lo mismo nos dice a nosotros el Señor: trabajemos y esforcémonos. Trabajémonos en hacer lo correcto, en hacer lo que al Señor le agrada, y que tengamos esa humildad también, pues, para reconocer que hemos fallado, que nos hemos equivocado, y pues ir ante el Señor y decirle: Señor, pues tú siempre estás aquí conmigo y yo sigo haciendo cosas incorrectas. Yo necesito que me ayudes, y saber que Él está ahí. Nomás es decir: Señor, ayúdame con esta situación, estoy batallando, estoy luchando. Yo quiero que el templo del Espíritu Santo pueda reflejar el amor de Cristo. Yo quiero que este templo las personas puedan ver a Cristo, y que me esfuerce por hacer lo correcto. Y el Señor siempre nos va a escuchar cuando nosotros tenemos ese corazón dispuesto, ese corazón enseñable, ese corazón de decir: Señor, ayúdame. Donde quiera que andemos, donde quiera y en todo lugar, el Señor siempre nos va a escuchar, ¿sí? Y luego también está otra cita que dice Mateo 26:41: estén alerta y oren para que no caigan en tentación. A veces es muy fácil caer en la tentación del enojo, del orgullo, de la ira, porque a veces las situaciones pues nos agobian, y en lugar de reaccionar de una manera como Dios dice, pues nos sale la carne, nos sale todo lo malo, ¿verdad? Pero también el Señor aquí nos está diciendo: estén alerta y oren, ¿sí? Siempre tenemos que estar alertas, orando y diciéndole: Señor, pues ayúdame, porque en esta situación yo tengo muchas luchas, muchas batallas, pero si el Señor nos dice que estemos orando en todo tiempo, y que Él siempre nos esté escuchando, y nos escucha porque el templo de Cristo, el templo de Dios, está en nuestro cuerpo. Y por eso también pues tenemos que esforzarnos hasta por comer bien, por cuidar este cuerpo, porque aquí es donde habita el templo. Bueno, pues espero que les haya quedado pues es claro este tema de lo que el Señor nos está hablando, y que lo pongamos en práctica, ¿verdad? Porque en Santiago 1:22 dice: practiquen la palabra de Dios. O sea, que la palabra no quede nada más como un conocimiento de que ya me lo dijeron y ya. No, dice: practíquenlo. Y cuando le decimos al Señor, pues Señor, ayúdame a practicar, a poner en práctica todo lo que me has enseñado, todo lo que he aprendido, ahora si sea muy poco o sea mucho, el Señor lo toma muy en serio y nos va a poner a prueba, pero nos va a poner a prueba por amor, para poder poner en práctica lo aprendido. Ahora sí que es como cuando nos enseñan a manejar, o que andamos enseñándonos a manejar, pues nos dan la teoría y luego dicen: ahora sí, a la práctica. Entonces pues nosotros, yo creo que Cristo, nuestro Señor, ya nos ha enseñado teoría, y ahora dice: pónganlo en práctica. Pero también recordemos que no estamos solos, que Él siempre
está con nosotros. A donde quiera que yo vaya, Él va conmigo, porque así lo dice en su palabra y porque es una promesa de que si el templo es nuestro cuerpo, pues está muy claro, a todos lados el Señor va a ir con nosotros, porque Él así lo dice. Bueno, pues me dio mucho gusto compartir este tiempo con ustedes. Espero que haya sido de mucha edificación y que pongamos en práctica todas sus enseñanzas, todo lo que Él nos ha mostrado y tomar en cuenta de que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, pues hay que ser obedientes, porque Él nos ama con un amor inagotable. Pues ya para terminar, como ven, si cerramos nuestros ojos para orar. Padre, te damos gracias esta mañana por esta palabra, Señor, que tú nos has dado, de que nosotros somos tus hijos y que tú nos has escogido, Señor, como esos hijos tuyos. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, ayúdanos a ponerla por práctica, ayúdanos a esforzarnos, Señor, ayúdanos a ser sabios, entendidos, de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, Señor, y si hay cosas en nuestro corazón que no te agradan a ti, Señor, oramos a ti para que sean quitadas, desarraigadas, Señor, desde la raíz, Señor. Si hay orgullo en nuestro corazón y no hemos puesto en práctica lo que tú nos has enseñado, hoy pedimos, Padre, que tú quites eso y que tú pongas en nuestros corazones ese amor, esa humildad, esa paciencia, y que seamos ejemplos, Señor, para los creyentes y no creyentes, Padre, que aún en medio de las circunstancias tú nunca nos dejas y tú nunca nos abandonas, y que a donde quiera que yo vaya, Señor, tú siempre estás con nosotros, Padre, porque el templo del Espíritu Santo está en nosotros, Padre. Ayúdanos a mantenerlo limpio, Señor, a aborrecer el pecado y a estar alertas, Señor, contra las acechanzas del enemigo, Señor, y que estemos orando en todo tiempo para no caer en todas las tentaciones. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hasta luego, que estén muy bien y que Dios me los bendiga.